Profesor Oscar, doctora Karma, profesor Gabriel, bienvenidos y un saludo muy especial a todas las personas que en estos momentos también nos siguen a través de las redes sociales y a las personas también que están asistiendo aquí al evento. El día de hoy en este panel, en este conversatorio, en realidad queremos hablar un poco en torno hacia la relación entre el conocimiento y la acción política para disminuir las desigualdades sociales. Digamos que la idea es hablar alrededor de unos tópicos, unos bloques centrales, los cuales podemos plantear uno alrededor sobre la comprensión de las desigualdades sociales como un objetivo, en este caso también de la sociedad, ¿sí? También la relación entre los generadores del conocimiento científico, los productores del conocimiento científico, la ciudadanía y los tomadores de decisión en política. Y otro aspecto es un balance alrededor de las acciones en política sobre las desigualdades sociales. Así que yo quisiera empezar este conversatorio preguntándole a nuestros invitados un poco desde dónde nos van a hablar. En este caso, desde dónde están ubicados, dónde están trabajando, ¿cierto? De qué organizaciones pertenecen y conocerlos un poco desde qué punto nos van a hablar. Doctora Karma. Buenos días. Pues muchas gracias, precisamente. Yo me había apuntado arriba de todo poner mi situación, ¿no? Porque yo creo que es importante explicarla. Yo soy trabajadora de la salud pública y trabajo en una organización pública que tiene la responsabilidad de la salud colectiva para la ciudad de Barcelona. No los servicios sanitarios, pero sí la salud colectiva. En este momento yo soy la directora de esta institución, trabajan 330 personas y es importante que lo sepan porque yo no hablo desde la universidad, yo hablo desde una organización de salud pública que también hace investigación. Para nosotros la investigación es clave porque la investigación es la base de la acción, pero no puedo hablar igual que una persona que está en la universidad. Por eso quería explicar dónde yo trabajo. Profesor Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Fernando. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación. Es muy distinguida la invitación. Yo me siento privilegiado de poder estar hoy día con ustedes en esta universidad, en este tema, especialmente con la mesa. Un saludo muy especial a la profesora Carmen Borrell y a tantas otras, ¿cómo está Carmen? A tantas otras figuras de la epidemiología latinoamericana, iberoamericana, a quien yo realmente admiro y respeto. Soy Oscar Mujica, soy peruano y soy médico. Y hace unos 25 años, estoy como asesor, 25 años, como asesor en epidemiología regional, en epidemiología social para la Organización Panamericana de la Salud, que estamos dentro del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud en Washington. Igual que Carmen, es importante aclarar que tampoco soy profesor. Bueno, ella sí, yo no. Yo no soy profesor ni estoy en la universidad. Y hablo desde uno de los espacios, porque no es el único, de la Organización Panamericana de Salud, que trata directamente el tema de la equidad y las desigualdades, pero no es el único, como ustedes ya lo saben. Oriel también está presente aquí, ha estado participando y está en otra unidad dedicada a determinantes sociales, pero ustedes saben que eso además es inextricablemente ligado. Y hay otras unidades más. Como tal, ustedes también deben saber que la organización es una vieja institución, tiene 120 años, como dijo la doctora Tamini ayer, cumple en diciembre 120 años, y es un organismo internacional de cooperación técnica. Somos la oficina regional de la OMS para las Américas, pero antes de eso somos también la Oficina Sanitaria Panamericana. Yo quiero decir una cosa, para quizá poner esto un poco más en contexto. El objetivo misional número 1, la OPS tiene 3 objetivos misionales. El primero no es prevenir la enfermedad, ese es el segundo. El primero tampoco es prolongar la vida y reducir la mortalidad prematura, ese es el tercero. El primer objetivo misional de la OPS ha sido y sigue siendo promover la equidad en salud.
Sobre eso espero que podamos conversar en esta sesión. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Gabriel Otálvaro. También primero quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Creo que ha sido maravilloso la posibilidad de que nos encontremos, la calidad de lo que han compartido. Creo que nos llena de mucha energía para pensar un tema tan desafiante. Yo voy a hablar, digamos que desde el lugar en el que estoy como profesor de una universidad pública y que digamos que por lo menos en el tiempo de experiencia que tengo se ha concentrado, digamos que en hacer, pensar la salud pública y por lo menos la mitad de 20 años de experiencia que tengo he estado en espacios de gestión. Y mi llegada a la universidad de alguna manera ha sido intencionadamente buscando mantener el contacto con la gestión de la salud pública en territorios. Así que voy a hablar como, digamos que lo que he podido pensar, trabajar en los últimos 10 años como profesor de una universidad pública, pero que me siento de alguna manera conectado con realidades de diferentes territorios en el país. Y desde ahí quiero un poco plantear las reflexiones. Muchas gracias, profesor Gabriel. Entonces, empezando este primer bloque alrededor sobre comprensión de las desigualdades sociales, también como un objetivo en la sociedad, quisiera plantear esta primera pregunta para nuestros invitados, y es: la apropiación social del conocimiento o incluso los ejercicios de síntesis de la evidencia científica muchas veces se catalogan como las estrategias de comunicación con la sociedad alrededor del conocimiento científico. Yo preguntaría esto, y es: ¿qué creen ustedes, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que pueden realizar las organizaciones científicas para favorecer el desarrollo de capacidades sociales en la comprensión de las desigualdades? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pueden realizar las organizaciones científicas para favorecer el desarrollo de capacidades sociales en la comprensión de las desigualdades? Doctora Karma. Quizá antes quería decir otra cosa que me he olvidado, que creo que es importante, ¿no? Actualmente la ciudad de Barcelona está gobernada por una alcaldesa que se llama Ada Colau, que forma parte del movimiento de Podemos catalán, que tiene otro nombre, que es Catalunya en Comú o Barcelona en Comú. Yo estoy nombrada por este partido político. Creo que es importante poner la situación claramente, ¿no? Mi cargo es de confianza de este partido político. Bueno, contestando a la pregunta, es que me lo había olvidado y digo, tengo que decirlo porque es así. A ver, claro, los proyectos de investigación, yo creo que uno de los problemas, lo dije ayer, claves, es cómo lo que investigamos acaba llegando a la sociedad, a los profesionales, al ámbito político, a todos lados, ¿no? De hecho, yo tuve la oportunidad de liderar un proyecto europeo que se llamaba SOPHIA Project, que lo que pretendía era evaluar métodos para evaluar las intervenciones sobre desigualdades en salud. Ustedes pueden buscarlo en la página web, SOPHIA Project, hay más de 100 artículos científicos y mucho material, ¿no? Entonces, lo primero que nos planteamos, ¿no?, es ¿qué queremos? Aparte de publicar artículos científicos que nos los piden, ¿cómo queremos que esto vaya más allá de la literatura científica? Entonces, lo primero que dijimos es, aparte que, tal como se ha comentado antes, Unión Europea es algo que exige ahora, es una exigencia, o sea, tienes que explicar cómo vas a trasladar tu investigación. Entonces, lo primero que dijimos es, necesitamos un profesional de la comunicación. No podemos ser solo profesionales del mundo de la salud colectiva o de la epidemiología o de la sociología o de la política. Necesitamos profesionales de la comunicación y dentro del proyecto tuvimos una profesional, ella era periodista, especialista en comunicación, que nos ayudó, ¿no? Y para cada uno de los resultados que nosotros sacábamos, pensábamos cómo podíamos hacer para explicarlos de manera que pudieran ser entendibles para la sociedad. Algunos de los proyectos los hicimos en participación con la comunidad, sobre todo los relacionados con vivienda y salud, porque vivienda es un problema enorme en nuestro país. 500.000 de personas perdieron la vivienda durante la crisis de 2010, 2008,
Y todo el tema de vivienda y salud sí que lo hicimos muy participativo, otros no tanto, ¿no? Entonces, un poco pensando otras maneras de trasladar resultados. Por ejemplo, puede ser un vídeo, por ejemplo, puede ser un díptico muy sencillo. Los medios de comunicación son claves. Yo, por ejemplo, ahora he tenido la oportunidad de participar en un periódico y escribir allí artículos de opinión y me lo he puesto como prioridad. Para mí es más prioridad que escribir un artículo científico en este momento. Los medios de comunicación, las redes sociales, o sea, pensar otras maneras de poder trasladar la información que no sean solo las científicas. En este sentido, nosotros escribimos un artículo científico en la revista International Journal for Health Services, que ahora ha cambiado de nombre, y allí explicábamos todo el proceso hecho para comunicar, para trasladar los resultados de aquel proyecto, y yo creo que es un ejemplo que no se hace habitualmente de ir mucho más allá de lo que normalmente vamos. Gracias. Profesor Oscar, doctor Oscar. Gracias, José Fernando. Oscar, también debería hacer un disclaimer. La Organización Panamericana de Salud, como todas las agencias de Naciones Unidas, no hacemos primariamente investigación. Promovemos la investigación científica, desde luego, y hay cada vez más una más creciente vinculación formal, institucional, con instituciones o organizaciones científicas que generan o producen conocimiento generalizable. Nosotros tenemos un centro colaborador, de momento uno, y tenemos mucho interés es algo que queremos comentar acá, mucho interés en expandir nuestra red de centros colaboradores de la OPS y la OMS en equidad en salud. Es el Centro Internacional de Equidad en Salud de la Universidad Federal de Pelotas, que hasta hace poco dirigía el profesor César Víctora, y ahora está con Alvicio Barros y un equipo muy lindo de gente. Pero no producimos investigación propiamente dicha. Eso no quiere decir que no participemos en eso, ni tampoco quiere decir que no le pongamos la mayor prioridad al rigor científico en general para promover políticas proequitativas. Esa es una de los mandatos que tiene la organización, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, en relación a tu pregunta, cómo favorecer el desarrollo de capacidades sociales en la comprensión de la equidad en salud, de las desigualdades sociales en salud, de la determinación social de las desigualdades en salud, o de la distribución de la salud, o de las oportunidades para la salud, entendida en su más amplio término, en una vida digna, próspera. Pero la pregunta es sobre lo que nosotros creemos o pensamos que pueden realizar las organizaciones científicas para favorecer el desarrollo de capacidades sociales. Y en ese sentido, yo creo que las organizaciones científicas, en especial las universidades, tienen, en mi opinión, digamos, el privilegio de la credibilidad. El privilegio, y eso creo que es lo que hay que, en el mejor sentido de la palabra, explotarlo. No para solamente llegar a la audiencia nuestra típica, que consume los papers. Ayer se habló muy bien sobre eso, se criticó muy fuerte eso también, sino a la propia sociedad civil. Así que me parece que la respuesta para mí, y creo que no estar solo en esto, por lo menos dentro de la organización, es que lo que hace falta es un esfuerzo democratizador permanente. Las universidades tienen que tener también, y las organizaciones científicas en general, deben tener muy claro ese rol propositivo, ¿no? que trascienda solamente la generación de conocimiento y lo democratice, ¿no? Este outreach a la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? a los estamentos políticos, al propio poder político, ¿no? Senadores, diputados, alcaldes, representantes del poder, al final de cuentas. Me parece que ese es un rol fundamental, y como le repito, a mí me parece que eso está esencialmente basado en la credibilidad. Un dato que me parece importante también cuidar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? de la posverdad y todas estas cosas que ayer también mencionaba muy bien el profesor Bray, con los determinantes cibernéticos, es el peligro también, en cierto modo, de trivializar el tema, ¿no? de la desigualdad, de la inequidad. Y desafortunadamente siento yo que
a veces es la gestión mediática, o si quieren, la epidemiología mediática, la gestión mediática de las cuestiones epidemiológicas, la que puede inadvertidamente o de manera intencionada favorecer esa trivialización. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, y hay también una responsabilidad compartida de universidades, instituciones, la misma Organización Panamericana de Salud, en evitar que eso suceda, ¿no? Pero a mí me parece fundamentalmente que este conocimiento, la comprensión del proceso de determinación social, es esencial que llegue al pueblo, que se empodere de eso, y que además creo que los que pueden iniciar el cambio que tanto queremos, ¿no? No viene de la universidad, ni tampoco de la OPS, ni nada por el estilo. Como cantaba Citarrosa, viene desde el pie, de abajo para arriba, ¿no? Eso por ahora. Muchas gracias, doctor Oscar. Profesor Gabriel. Bueno, yo me quedo pensando en lo que mencionan Karma y Oscar, y siento que nosotros aquí en los espacios de la universidad intentamos avanzar, pero creo que habría que ir más allá de lo que nos han propuesto como estrategias para democratizar el conocimiento o como acciones para lo que han llamado la apropiación social de conocimiento. Y creo que en el propio proyecto, digamos que lo intentamos, hacemos cosas. Por ejemplo, que está siendo grabado para un podcast, pues está inscrito en ese sentido, es decir, bueno, que las reflexiones de los que están en los espacios de producción de conocimiento puedan estar accesibles en otros formatos y cercanas a la ciudadanía y a la gente del común. Pero me quedo pensando que tendríamos que ir más allá de eso. Y la pregunta que me hago es que tendríamos que problematizar la forma predominante en cómo ha sido producida la relación entre quienes producen conocimiento, la ciudadanía, y quienes toman decisiones, en el marco de sociedades profundamente inequitativas. Porque claro, y ahí seguramente los contextos pueden ser muy distintos de lo que sucede en el marco español a lo que nos pasa en América Latina. En sociedades como las nuestras, de profunda inequidad, donde la inequidad ha sido como la matriz constitutiva de la configuración de sociedades como las nuestras, las relaciones entre las universidades, los tomadores de decisiones y la ciudadanía no son relaciones que de entrada están puestas en el marco de la cooperación. Están de alguna manera mediadas por una cierta desconfianza y deslegitimidad. No en todas las relaciones entre los tres. Yo siento, como lo menciona Oscar, que por fortuna quienes estamos en la universidad pública y estamos actuando con la gente en los territorios, tenemos una ventaja de legitimidad, que uno la percibe y la siente, y creo que es mucho más en tanto más lejos vamos. En la ciudad nos cuestionan más el papel extractivo de las universidades. En los espacios más periféricos hay una legitimidad de la universidad como un actor, digamos que importante, al que se le da voz, se le reconoce como cierto lugar cuando hay un vacío de ausencia del Estado muy fuerte. Por lo menos entre ciudadanía y universidad hay una relación que es distinta, por ejemplo, entre universidades y Estado, tomadores de decisiones, o entre ciudadanía y Estado, que en muchos contextos, cuando estamos juntos, está mediada por deslegitimidad. Y nosotros, digamos que entramos a actuar allí en ese contexto, y eso no lo podríamos, digamos, que obviar. Por eso creo que hay que pensar el modo predominante en cómo se ha producido esa relación en una sociedad inequitativa, porque hay un cierto supuesto, y es lo que me gustaría problematizar, y es que hay unos que producen conocimiento, las universidades o los centros de pensamiento, no exclusivamente que están en las universidades, hay otros que consumen, los tomadores de decisiones, los que están en los espacios de gobierno, en lo nacional o en lo territorial, y hay otros como que observan o reciben la ciudadanía.
Creo que en esa, digamos que en esa forma de asumir, que creo que es predominante, es en la que se asienta la idea de conceptos como el de traducción de conocimiento, como el de transferencia de conocimiento, o la noción que, yo no sé si eso ocurre en los otros países, pero en Colombia desde hace varios años ha comenzado a tomar fuerza, forma dentro de la política de ciencia y tecnología, que es la noción de apropiación social de conocimiento, que está basada en eso. Está basada en que hay unos que producen y hay otros que consumen, y otros ahí como que en la mitad que no se sabe qué es lo que hace la gente, está es como viendo o recibiendo. Pero que además, digo, a ese modo predominante en cómo se ha construido socialmente una idea de cuál es el lugar de la universidad, de la ciudadanía, de los tomadores de decisiones, yo le problematizaría otro par de elementos de lo que ha producido el neoliberalismo en Colombia respecto a la relación entre universidades, tomadores de decisiones y ciudadanía. Y es que por 30 años de implementación de políticas neoliberales, especialmente que han producido un desfinanciamiento crónico de la universidad, a nosotros nos han puesto en unas realidades y en unas posiciones muy complejas que tal vez pueden ser muy distintos a lo que pasa en el contexto europeo, español, y es cosas como que la universidad, la academia, hace cosas de la gestión de la política social a nombre del Estado. Entonces nosotros somos ejecutores de política social, de alguna manera reemplazamos al Estado, y eso ha sido la alternativa para poder sobrevivir financieramente. Entonces esta facultad es súper fuerte en eso. En el marco de la universidad, en el marco regional, la Facultad de Salud Pública ejecuta programas fuertes de política social para el municipio, para el departamento, y eso tiene un efecto en la relación que construimos entre universidad y tomadores de decisiones. En algunos momentos de silenciamiento, eso hay que decirlo. A ver, la universidad es la que hace la evaluación, la vigilancia epidemiológica y la evaluación de impactos para empresas públicas de Medellín, que es la entidad pública gestora de los proyectos hidroeléctricos. Entonces, si la universidad es la que está haciéndole la gestión de la vigilancia epidemiológica, bueno, como espacio de producción de conocimiento, ¿qué puede decir sobre los impactos socioambientales? Pues está mediado de alguna manera por una relación condicionada por contrato, condicionada porque está reemplazando al Estado que debería estar haciendo la vigilancia. Bien, entonces quiero agregarle, digamos que un par de elementos que a mi juicio son producto de cómo el neoliberalismo nos transformó a la universidad, para pensar cómo se produce conocimiento, cómo se usa socialmente y demás. O cosas como hay un ambiente de deslegitimidad, de alguna forma, muy fuerte, hay instituciones gubernamentales que han ido construyendo sus propios espacios de gestión de conocimiento. Me parece que hay un muy buen ejemplo, es el observatorio en el Instituto Nacional de Salud. Y me parece un buen ejemplo porque no es lo más normal que ocurra en las instituciones públicas por su existencia y por la forma en cómo lo gestionan, que de alguna manera pues está en diálogo. Pero lo normal es que como la relación entre las universidades y los tomadores de decisiones es una relación mediada por la desconfianza, un poco porque somos contradictores en la visión de sociedad, muchas veces esa gestión de conocimiento dentro de las instituciones gubernamentales es una gestión de conocimiento sin pluralidad epistémica. Entonces, y creo que a mí, por ejemplo, siento que en nuestro contexto tal vez es difícil que lo puedan entender quienes no están en el país. La discusión del plan decenal, por ejemplo, está muy mediada por eso, y es, tienen sus propios espacios donde gestionan el conocimiento, pero todo el que es contradictor está fuera, y se le puede consultar, pero ¿para qué? ¿Y cómo eso se incorpora en lo que se diseña? Entonces, me parece que me gustaría como problematizar la relación entre universidades o centros de pensamiento que producen conocimiento per se, tomadores de decisiones y ciudadanía,
porque trabaja sobre unos supuestos que son un obstáculo para pensar otras formas de producción de conocimiento de cara a construir mayor justicia. Justicia social, justicia epistémica, justicia ambiental, porque podríamos pararnos en una postura distinta de reconocer, que creo que eso se planteó en la primera parte de la mañana, y es que los sujetos sociales, en tanto sujetos sociales, somos sujetos de conocimiento. Así que el conocimiento no está en uno o en otro per se. Está, digamos que en el sujeto social, y que podríamos construir formas de producción de conocimiento que no partan de la idea de que unos producen y otros consumen. Y quisiera terminar, qué pena, José, usted es el moderador, así que usted dice si uno se calla o no. Hay ejemplos, y Román mencionó uno, yo quisiera mencionar otro que estuve cercano, y porque pues está aquí uno de los protagonistas, y es programas de generación de conocimiento hechos para incidir, porque están construidos desde los territorios y están construidos con los actores. Y quisiera mencionar el programa Andina Ecosaludable de la Universidad Andina, para invitarlos un poco a decir, seguramente, y cada uno en los núcleos, porque aquí hay compañeros y colegas que están en la producción de conocimiento contrahegemónico, que seguramente tendrán experiencias concretas de esa naturaleza, como para decir cómo hemos ido avanzando en producir otras formas de construcción de conocimiento que asumen que la gente y que el tomador de decisión y que el gestor de la política es sujeto de conocimiento, y cómo construimos esos programas aquí en esta red. Me parece que eso es central. Y hay ejemplos concretos, vivos, que valdría la pena que revisemos, que reconozcamos. Gabriel nos plantea una introducción en cuanto al siguiente bloque, que es esa relación entre generadores del conocimiento científico, ciudadanía, ¿cierto?, y tomadores de decisiones en política. Así que, siguiendo esa conversación que vamos llevando, preguntaría a nuestros invitados en sus experiencias, en esos roles que asumen en esas instituciones, cómo ha sido esa relación que han observado entre esos distintos agentes, ¿cierto?, que se pueden encontrar en este campo que estamos conversando. Profesor Oscar, doctor Oscar. Perdón, estaba en mudo. Gracias, José Fernando. Y por cierto, aprovecho para saludar a Gabriel también. Muchas gracias. A ver, un aspecto también que es conveniente destacar aquí para entender un poco más la visión que tiene la OPS es que nuestra contraparte natural es siempre el gobierno o el Ministerio de Salud, y ha sido usualmente el nivel central, ¿no? Ha estado esencialmente orientado a eso, aunque en los últimos años, diría yo, 2 últimas décadas, la organización se mueve más hacia cooperación técnica y apoyo a niveles más descentralizados. Y eso es especialmente importante en el tema que nos ocupa. Perdón. Yo creo que la relación entre los distintos agentes, ¿no?, que se puede encontrar en el campo de investigación de las desigualdades sociales, aparte de la que mencionaba, por ejemplo, con los centros colaboradores y algunos otros socios de la organización, ha sido siempre fluida. Es novedosa en la organización en el tema de desigualdades sociales en salud, no como en estos últimos 20 años habrá sido que ha ido desarrollando en relación con los agentes, ¿no? Hay un reconocimiento creciente de la importancia digamos, de conectarse institucional y formalmente con universidades y con think tanks, y también con la sociedad civil, para trabajar el tema de desigualdades sociales en salud. Específicamente desde el departamento en que nosotros estamos, el trabajo ha sido esencialmente, digamos, no solamente sobre monitoreo de desigualdades sociales en salud, muy cuantitativamente hablando, sino cómo ir promoviendo, diría, dentro de la propia organización, internamente, ¿no? Lo digo en inglés porque no sé cómo decirlo mejor, walk the talk, es decir, empezar a poner en práctica lo que se pregona, ¿no? Porque hay mucha retórica en esto de la equidad también, hay cuestiones principistas, pero
creo que eso exige tomar partido, ¿no? Trabajar por reducir desigualdades exige un posicionamiento no solamente teórico, conceptual, axiológico, epistemológico, también es ideológico, ¿no? Y eso es esencial entenderlo a la hora de, sobre todo, intentar diseñar políticas, o por lo menos abrir el tema, la discusión de políticas proequitativas, por ejemplo, ¿no? O centradas en la reducción de desigualdades, algo en lo cual nos queda mucho por aprender. Digo que es central porque no es solamente, digamos, de una manera más naive, creer que es la evidencia la que el elemento necesario, el conjunto, sí, el elemento fundamental, el pilar fundamental para armar una política proequitativa. Las políticas, según Robert Spasov, este epidemiólogo canadiense, el único que ha escrito un libro sobre métodos epidemiológicos para políticas de salud, él dice que las políticas tienen 4 pilares, ¿no? La evidencia, que es lo que se conoce o se sabe, es el eslabón más débil de eso. Pero hay que reconocer que las políticas, en cualquier sitio, las políticas públicas, especialmente esas que se supone son las del buen gobierno, esas políticas tienen otros 3 pilares que son más importantes incluso que la evidencia, ¿no? Uno es la propia política, entendida como ese arte de retener poder y neutralizar oponentes o ideas contrarias. También se alimenta de valores, y los valores son los que los hacedores de políticas, quienes hacen política, encuentran importante. Y también se basa en ideología, que es lo que los hacedores de política creen que es lo correcto. Entonces, creemos que es importante entender estas 4 dimensiones, sobre todo si en el caso de OPS hay una, que no es único, por cierto, ¿no? Pero hay una, como decir, una cierta angustia, por decirlo así, en aterrizar. ¿Cómo conseguimos que, y esto es una cosa interesante porque yo estoy aprendiendo mucho de escuchar todo este par de días, todo el tema de la clase social, la dimensión de la clase social en esta discusión, ¿no? Pero eso, había un participante que ayer hizo una pregunta sobre eso, ¿no? ¿Cómo podemos eso traducirlo a cuestiones prácticas y sobre todo a nivel local que puedan servir para diseñar políticas e intervenciones que reduzcan desigualdades en salud? Bueno, esencialmente esa es nuestra experiencia, específicamente, diría yo, vinculada en las discusiones y el trabajo colectivo con nuestro centro colaborador y con algunos otros agentes, ¿no?, con la que la organización está vinculada para trabajar el tema de desigualdades sociales en salud en la región de las Américas. Gracias, Óscar. Carmen. Gracias. Bueno, yo primero, Gabriel, yo es que aquí querría hacer un comentario respecto a lo que has dicho, ¿no? Yo pienso que las entidades de salud colectiva o salud pública o las secretarías tienen que hacer investigación. Esto es lo que yo pienso. Otra cosa es que pueda ser la realidad. Pero en una institución como la mía lo hemos conseguido. Y dentro de nuestra misión está la investigación también, la producción de conocimiento. Y dentro de las funciones de salud pública está la investigación. Por lo tanto, pensar que el conocimiento está fuera de las instituciones de salud pública yo creo que es un error. O sea que en este sentido sí que pienso que vale la pena intentar avanzar en este sentido. No sé, aquí has comentado el Instituto Nacional de Salud que lo hace, pero lo ideal sería que lo pudieran hacer otras instituciones. Y en mi país no es fácil. Yo creo que mi institución es en este sentido estamos muy solas porque somos distintas que la mayoría de otras instituciones de salud pública. Pero yo siempre les digo a las personas que trabajan con nosotros, el pensamiento está aquí, el pensamiento no nos viene de fuera. Pienso que esto es clave para poder avanzar en políticas de salud pública, ¿no? Y otro comentario muy corto respecto a lo de antes, ¿no? La relación ciudadanía, en este caso investigación, yo creo que va muy bien cuando está muy claro el objetivo, tal como se ha comentado esta mañana, y los objetivos son compartidos.
Por ejemplo, cuando nosotros, la plataforma de afectados por la hipoteca, que son esta plataforma de personas que perdían la casa porque no podían pagar la hipoteca durante la crisis, la plataforma nos pide que les ayudemos o que trabajemos conjuntamente en hacer un estudio sobre la salud de estas personas que perdían la casa. Y hicimos un informe, y este informe, que lo hicimos conjuntamente, la plataforma, nosotros y una universidad, este informe se presentó a todos los diputados y diputadas del Parlamento catalán, de Cataluña. Y en aquel momento pasaron una ley que después fue impugnada para intentar defender los desalojos, que hubiera menos desalojos en caso de no pagar la hipoteca y menos procesos de ejecución hipotecaria. Yo creo que en este caso es un buen ejemplo de muy buena relación porque el objetivo era común, pero no siempre lo es. Y entonces, bueno, me gustaría hablar de eso, ¿no? Bien, en cuanto a la política, yo estoy de acuerdo con Óscar, pero creo que se ha olvidado de una cosa muy importante, ¿no? O sea, la investigación o la evidencia es importante, la ciudadanía es importante para la toma de decisiones políticas. Yo estoy cerca de la política en un ayuntamiento y veo cómo la ciudadanía es importante y sus movimientos tienen mucho peso, pero están los lobbies, O sea, no podemos entender la política sin entender el papel de los lobbies. En este momento, nuestro Ayuntamiento de Barcelona tiene más de 10, como entre 10 y 20, procesos judiciales por políticas que se han puesto en marcha. Les pongo 4 ejemplos. El agua pública. Intentar hacer el agua pública. Nos lo ha parado en este momento la empresa más importante que gestiona el agua en Barcelona, una empresa privada que se llama Agbar. Otra política que se ha intentado pasar, que el 30% de todos los pisos que se hagan nuevos en un edificio grande sean públicos. Los constructores lo han impugnado y están en los tribunales. Otra política, turismo. Se dice que no se van a hacer más hoteles en Barcelona porque no podemos soportar el turismo. El gremio hotelero lo lleva a juicio. Y la cuarta, se ha pasado una política sobre zonas de bajas emisiones, que quiere decir que debido a la contaminación, sobre todo por los turismos, por los coches, los carros, no se puede en una zona pasar, pues esto está impugnado también. O sea, les quiero decir, los lobbies están marcando agenda política y eso no lo podemos olvidar porque es clave. Por lo tanto, la ciudadanía importa, la evidencia importa, la ideología importa y los valores, pero al final los lobbies marcan agenda política en mi país, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante para entenderlo, porque si no, no entendemos estas relaciones de todos los actores y actoras que están jugando papel en la toma de decisiones, es muy difícil avanzar. En mi institución muchas veces pasa, ¿no? Investigadoras o trabajadoras que han investigado sobre un tema. ¿Cómo es que la política no me hace caso? Porque yo he investigado, yo digo que se tiene que hacer eso. Y yo siempre les digo, pero atención, es que la política nos oye a nosotros, como agencia de salud pública, pero la política tiene la ciudadanía, la política tiene los lobbies, tienen todos allí presionando y la política está moviéndose entre medio de todas estas poderes o todas estas presiones para intentar avanzar en una agenda que en este momento en Barcelona creo que es una agenda progresista, que no siempre lo ha sido, pero les digo, no es fácil, nada fácil. Gracias, Caro. Gabriel. Bien, yo quería decir 2 cosas cortas. Una, estoy de acuerdo con Karma y me parece que ese era el mensaje central que quería, uno de los mensajes centrales que quería colocar, y es los sujetos de la acción, y en este caso quienes están haciendo la gestión de la salud colectiva en los territorios, tienen un lugar privilegiado para producir conocimiento. No lo hacemos. Y eso es una tarea que tenemos. Recuerdo muy bien digamos que una experiencia que tuve cuando estaba en la gestión y estaba en Bogotá. Y fue una experiencia que de alguna manera me pone a pensar la distancia que hay entre las universidades para hacer que los actores locales, en este caso gestores de la política, en un primer nivel de atención, en un hospital de primer nivel, que están jugados en el territorio tratando de poner en juego y mover estrategias para reducir desigualdades por la vía de la atención primaria, no encuentran en su propio hacer o no están de alguna manera como habilitados, pero ese habilitados es más como una barrera, siento yo,
que está en la cabeza para ser los productores del conocimiento de qué y cómo se hace. En la experiencia que tuvimos, de alguna forma, era montar un proceso de gestión del conocimiento dentro de un hospital público de primer nivel, como una cosa absolutamente novedosa, instalarla dentro de la institución, generarle las condiciones y un poco decirle a las universidades, eso que ustedes quieren trabajar con los servicios se encuentra aquí un lugar. No se entendía. No encontramos que las universidades, que además eran amigos, que además eran cercanos, pudieran acompañar las experiencias de la gestión y terminó haciéndolo la gente del hospital sola. Me encanta porque permite como puntualizar en un desafío que tenemos, y es hay que hacer que los trabajadores de la salud que van a estar en la atención primaria ahora o que hoy están en la gestión de los servicios entiendan que ahí es donde está la mina de producción de conocimiento, en el conocimiento cotidiano. Y tal vez a eso se refería Javier cuando señalaba esa dimensión de la fronesis, es conocimiento que se produce en la práctica, pero necesita, digamos, que unos ciertos arreglos para poder que eso sea posible. Y lo segundo que quería mencionar es, más en relación a la pregunta, cuando José preguntaba por la experiencia, pensaba, ¿qué nos pasa a nosotros en los últimos años que hemos trabajado en proyectos de esta naturaleza, cuando entramos en relación con otros para pensar las desigualdades? No puedo dejar de pensar que hay una barrera muy grande que está en términos de cómo las desigualdades están normalizadas en una sociedad donde se vive de manera cotidiana en eso, en una situación de profunda, digamos que, de inequidad. No sé, como para mencionarles dichos que uno encuentra cuando interactúa con tomadores de decisiones o con comunidades. Nos pueden decir y responder, no, pero hay gente peor. Estamos, digamos que trabajando con recicladores en unas condiciones, digamos que de vida muy precarias en todo sentido, y cuando tratamos de hacer la pregunta por la experiencia de la desigualdad, la vivencia de desigualdad en una ciudad como Medellín, una de las más desiguales de Colombia, tranquilamente digamos que la gente nos puede decir, pero no hay lío, pues hemos aprendido a vivir con esto, somos una sociedad que se considera que es el país más feliz del mundo y además hay gente peor. Entonces hay una situación de normalización que me parece muy compleja y hay que trabajarla. Eso está en la dimensión simbólica, no está en la dimensión material, está en la dimensión simbólica. Aunque creo que igual digamos que la construcción social frente a las desigualdades, la construcción simbólica frente a ello, pues es histórica, es transformable, es dinámica. Creo que estamos en un momento de cambio generacional. Creo que lo que sucedió en los años anteriores, lo que está pasando en la política puede representar un cambio generacional, por lo menos en términos de ciertos valores sociales predominantes. Oscar, yo creo que lo de los valores es supremamente importante y nosotros en la población más adulta creo que tenemos una predominancia de valores asociados a la visión judeocristiana de la vida, de la resignación y del aguante, y eso es muy positivo. Entonces la gente asume que vivir en la precariedad y asumirla con entereza, pues es parte del valor positivo que están muy digamos que afincado en una sociedad judeocristiana que ha asumido la resignación como un valor, digamos que positivo. Pero creo que lo que ha pasado con lo del estallido social y demás, lo que está diciendo es que eso está cambiando de alguna manera. Esa sensación de indignación por lo que hay, aparece con mucha fuerza en las generaciones más jóvenes, están interpelando que eso sea así, eso está incorporado hoy de alguna manera en las declaraciones de la política, en lo que ha asumido el nuevo gobierno, y creo que ahí se está de alguna manera interpelando y moviendo el horizonte ético-político de nuestra sociedad, y creo que eso también es muy positivo para aprovecharlo de cara al trabajo que queremos hacer. Para cerrar ya el panel con esta última pregunta, en cuanto al balance de las acciones en política sobre las desigualdades sociales, y antes de mencionar esto, quiero referir que nos saludan colegas de varios países de la región, instituciones nacionales, academia,
organizaciones sociales que agradecen este conversatorio, todo ello a través de las redes sociales que nos están compartiendo. Muchas gracias por vernos. Y quería plantearles esto a nuestros invitados, y es, desde su experiencia, ¿cómo ha sido ese balance de las acciones en política pública para la lucha contra las desigualdades en sus organizaciones? ¿Qué están haciendo? ¿Qué falta por hacer? ¿Hacia dónde marcar ese rumbo? Karma. Vale, empiezo yo. No, primero quería hacer un comentario también a lo que se ha dicho, ¿no? Está claro que si las organizaciones de salud pública o los servicios de salud no hacen investigación, pues si se tiene claro el objetivo, se tiene que hacer una hoja de ruta. Una hoja de ruta para que esto sea posible. La investigación de un día para el otro no se puede hacer, tienes que aprender. Se hace una hoja de ruta, ¿cómo se puede hacer? Y en este sentido les quería explicar en mi institución. Nosotros cuando empezamos lo que hicimos fue hacer un plan que le llamamos Plan de Desigualdades, que lo que hicimos fue revisar en toda la institución cómo se estaba teniendo en cuenta la desigualdad y cómo podíamos avanzar. Y eso que era muy claro para, por ejemplo, toda la parte de promoción de la salud, porque era muy inherente, no era nada claro en todo lo que es protección, porque la protección de la salud es algo que está muy normativizado y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es ir a los restaurantes a ver si cumplen, porque nos toca, a ver si cumplen pues con todo lo necesario para que los alimentos salgan en condiciones. Y les parecía que esto de las desigualdades no iba con ellos o con ellas. Yo les decía, a ver, planteemos preguntas muy sencillas. ¿Es lo mismo que un restaurante lo rija una mujer que un hombre? ¿Vuestra actuación es la misma? ¿Es la misma si la persona es racializada o inmigrante que si no lo es? No tienen ni idea, ni idea. Bueno, nosotros lo que hicimos fue todo un plan y lo que estamos haciendo de entrada, sobre todo, es formación a estas partes de la organización que todo esto les suena a rarísimo, ¿no? O sea que yo creo que para avanzar también dentro de las instituciones, hacer planes con metas concretas, muy concretas, ayuda, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta más general de la política. A ver, yo en mi experiencia llevo muchos años trabajando en la ciudad y además he pasado por todos los cargos en mi institución. Yo entré de becaria, ahora soy la directora, o sea, he pasado por todo. Nosotros pasamos toda una época que era desde el final de la dictadura hasta más o menos 2011, que es cuando sale el movimiento 15M. Ustedes saben que el movimiento 15M fue como una especie de sublevación, supongo que similar a la suya, y cuando salió después el movimiento de Podemos. Toda aquella época que el Ayuntamiento de Barcelona estaba gobernado por un tripartito socialista y algún otro partido, la verdad es que la desigualdad no existía. No existían las palabras, nosotros ya investigábamos, pero éramos un rara avis, o sea, aquello era muy raro. La política tampoco, el tema no era prioritario, ¿no? Entonces, en 2011, después del 15M, que fue un movimiento que lo primero que decía la gente en la calle es no nos representan los que están mandando, o sea, lo que querían el cambio político. En 2011 pasa a gobernar la ciudad un gobierno de la derecha nacionalista. Y eso es importante porque este gobierno nos prohibió hablar de desigualdades, nos prohibió poner un tuit sobre desigualdades. Nosotros aquí navegamos, porque nosotros como personas que trabajábamos en la Agencia de Salud Pública seguíamos pensando que esto era clave y aquí navegamos como pudimos. Seguimos investigando, fue cuando teníamos el Sophie Project, pero muy bajo nivel, porque no podíamos, nos dejaban. O sea, esto es importante entenderlo, que al final la política está allí también marcando agenda, ¿no? A partir de 2015 cambia el gobierno, gana este partido político que hay ahora, entonces cambia totalmente. La desigualdad pasa a ser una prioridad política, el plan de salud de la ciudad, el plan de acción de la ciudad, todo tiene la equidad en el centro. Es cuando entramos nosotros, hacemos el plan de desigualdades en la agencia y a partir de aquí, nosotros que trabajamos sobre todo en los barrios, con un programa que le llamamos Salud en los Barrios, que es salud comunitaria, antes se le ha llamado epidemiología comunitaria, nosotros le llamamos salud comunitaria y en estos barrios hacemos con la ciudadanía
de todos los barrios trabajamos en los 25 que tienen más problemática social y económica, porque no llegamos a los 70 barrios, ¿eh? O sea, hemos priorizado los que tienen más necesidades y en estos barrios con la ciudadanía intentamos llevar a cabo programas de salud comunitaria. Esto se multiplicó por 10 el presupuesto. Teníamos 3 personas trabajando en esto y ahora tenemos 30. O sea, se ve, claramente la política, en este caso, se ve que cuando hay unos gobernantes que lo que hacen es favorecer que este sea un tema central, entonces cambian las prioridades, ¿no? Ahora tenemos un observatorio de desigualdades, el informe de salud que presentamos cada año desde hace 40 años, la desigualdad es central, o sea, ha cambiado todo, ¿no? Y en este sentido yo quería decir, vale, la investigación, vale, las personas técnicas podemos hacer, pero al final hay unas personas que mandan con una ideología, con unos valores que pueden dar más o menos peso a estas políticas importantes y siempre teniendo en cuenta que habrá toda la contrapeso de todos los lobbies que estarán allí haciendo lo imposible para que esto no tire adelante. Gracias, Karma. Óscar. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad, la de estar en esta mesa. A ver, sobre el balance de las acciones en política, ahí tengo que hacer un disclaimer. Voy a hablar a título personal, es difícil hablar en nombre de la organización, pero yo creo que está todo por hacer, esa es la verdad. En cuanto a acciones de política, hemos avanzado mucho, o bueno, no sé si es mucho, hemos puesto mucho esfuerzo institucionalmente desde hace muchos años en visibilizar el tema, hacer visible o borrar la invisibilidad de la desigualdad, de la equidad, de la falta de equidad, de las desigualdades, como se hablaba ayer también, la diferencia entre desigualdad e inequidad. La determinación social de esas desigualdades, o sea, el aspecto central que tiene, determinante no solo en la producción, sino en la perpetuación de desigualdades en salud en la región de las Américas. En eso se ha hecho mucho esfuerzo. Se ha venido trabajando, como repetía, con los ministerios de salud, con nuestras contrapartes naturales en esto que llaman capacity building, es decir, en la institucionalización, no es que hayamos conseguido hacerlo, hay algunos buenos ejemplos, ciertamente, la institucionalización del monitoreo de las desigualdades sociales en salud. Creemos que ese es un paso fundamental, pero es solamente un medio, no es solamente medir por medir. Es un medio para algo mayor, y ese algo mayor es en donde mi balance es negativo, porque se supone que esta evidencia que se genera, aunque fuera de manera exploratoria, o sea, con análisis exploratorios, buscando encontrar patrones en los datos y no hacer reclamos causales, no es una investigación, pero necesitas también método, ¿no? Y crear equipos nacionales y subnacionales para que se empoderen de la metodología también, y también de todo el aspecto teórico, esencialmente del modelo de determinantes sociales de la OMS. Nosotros queremos hacer más esfuerzos, además, entre paréntesis, debo decir, para ampliar nuestra visión y nuestra acción sobre lo que se propone desde la epidemiología latinoamericana, por supuesto, ¿no? El tema de la determinación social. Pero, ¿cómo hacer que toda esa evidencia informe decisiones en política y se transforme en intervenciones, sobre todo a nivel local, proequitativas? Ahí tenemos casi todo por resolver, ¿no? En el 2008, cuando sale el informe mundial, el informe final de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, quedó claro, ¿no? en la propia portada que es a través de la acción sobre los determinantes sociales de la salud que se pueden eliminar las desigualdades. Han pasado más de 15 años, o bueno, ya van 15, y eso todavía no lo hemos podido capturar. Yo creo que en parte también es que, por eso decía esto del walk the talk, es decir, de poner en práctica lo que se pregona, porque es a la hora de priorizar en donde creo que nos hace falta un acento mucho más valiente, ¿no? Más valiente, sí, en priorizar acciones de política que reduzcan desigualdades. Sobre todo la acción sobre determinantes sociales, que va más allá del sector salud. Haría una excepción con el tema de la universalidad o del acceso y la cobertura universal. Ahí se ha trabajado mucho y ahí sí hay algo muy, digamos, muy sectorial que no es transferible y en el que se está haciendo cambios, ¿no? Necesitamos mejorar
nuestra capacidad para traducir la evidencia en acción. A ese puente, que no es lineal tampoco, y además tomando muy en cuenta los contextos, ¿no? A nivel regional. Algunas cosas que se han trabajado, como las mencionó además en su presentación Javier esta mañana, la organización ha venido trabajando hace muchos años en eso, también salas de situación, ¿no? Desde el lado de la epidemiología o del ejercicio de la primera función esencial de la salud pública, el análisis de situación de salud, la incorporación de las desigualdades, del análisis de desigualdades. La construcción de observatorios, ¿no? Hay un observatorio que hace poco se ha inaugurado, presentado en Colombia también, el ONES, el Observatorio Nacional de Equidad en Salud, dentro de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, que tiene un rol muy importante además para el monitoreo de la equidad en general, por ejemplo, en el plan decenal, ¿no? Y también los diálogos de saberes, ¿no? Desde el lado de la otra unidad que tenemos en la organización, de diversidad cultural, género y equidad, se está trabajando mucho el tema de la etnicidad y de otras variables de identificación con metodología de diálogos de saberes, con diálogos de saberes en general y con una metodología que se acaba de incluso publicar, ¿no? Yo acabo diciendo una cosa. En ese insistir en poner en práctica lo que se pregona, una de las cosas que la organización ha hecho, creo que de manera muy modesta, es decir, decirlo de una manera modesta, porque no se puede cacarear mucho esto, ¿no? Pero sí ha sido valiente en eso, es hacer explícitas metas de desigualdad. Carmen hace un momento mencionó que hay que hacer planes con metas concretas y marcar agenda. Una de nuestras formas de marcar agenda, de mantener la visibilidad, la importancia que tiene el tema de la equidad en salud, es tratando de establecer metas explícitas, cuantitativas, además de reducción de desigualdades en salud. En el plan estratégico, que es el plan que gobierna toda la cooperación técnica de la organización cada 6 años, en el plan estratégico 2014-19, o 5 años, ya se establecieron como a nivel de metas de impacto, que es el más alto nivel. La primera meta es la reducción de desigualdades. En ese plan estratégico era reducción de desigualdades entre países. Eso es bastante poco granular, pero es un mandato que tiene la organización, conferido por los propios gobiernos, estados miembros. Los ministros son los que deciden eso. Tenemos el mandato de contribuir, colaborar a reducir desigualdades entre países. Y por supuesto, dentro de países, que son mucho más importantes. Esa también es una meta cuantitativa explícita. Es como amarrar un cascabel al gato, como dicen, porque es complicado, pero lo estamos haciendo. Una meta explícita para reducción de desigualdades dentro de los países, en cada uno de los países. Y desigualdades en algunos indicadores que son específicamente críticos dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y se está trabajando con los países en crear esa capacidad institucional no solo para monitorear, sino para hacer acciones que puedan efectivamente reducir esas profundas desigualdades. No es una cuestión fácil, pero creemos que es una forma de forzarnos nosotros mismos a construir políticas que reduzcan desigualdades en salud o que construyan equidad en general. No hay ninguna otra organización en Naciones Unidas, y no sabemos de ningún país tampoco en la región de las Américas que haya establecido metas explícitas de reducción de desigualdades. Eso. Gracias, Oscar. Gabriel. Bien, yo diría que en el balance que podría ser, y como lo tenemos fresco porque venimos en una tanda de ejercicios de armar colectivo, pensarlo, discutirlo, pues mi mirada es que pues esto apenas aparece en la agenda realmente. Me parece que con lo que nos comparte Karma, creo que nos da
aquí posibilidad de entenderlo. Es que el tema de la reflexión sobre la inequidad o sobre la equidad no estaba en la agenda, a pesar de que estuviera puesto allí. Quiero decir, realmente no estaba en la agenda política, no tenía cómo estar. Y creo que uno lo puede mostrar con varios ejemplos. Podemos decir, las ciudades que más avanzaron en política social medían pobreza, monitoreaban los avances de pobreza, pero no tocaban la inequidad. Los indicadores de desigualdad de ingresos, que era de las pocas cosas que se miden, seguían absolutamente intocadas. Las ciudades que se muestran como las innovadoras en política social como esta, por ejemplo, ni la medían ni avanzaban en ello, a pesar de que podían reducirse 15, 20 puntos en disminución de pobreza. O teníamos un plan decenal de salud pública, el anterior, que tenía un objetivo específico trazado en términos de reducir las desigualdades. Después de 10 años, no se midió. No se midió. En todos los debates que tuvimos en la actualización, ¿cuál era el vacío? Era el vacío de que no había una evaluación de la implementación del plan que nos dijera, en términos de reducción de desigualdades, ¿dónde estábamos? No se midió. Y estaban las metas, o estaba en los propósitos, de alguna manera. Creo que tenemos una ventana de oportunidad, y esa ventana de oportunidad es porque se abre la política. Ahora, creo que el reto es pasar de la agenda gubernamental a la agenda de decisiones. Lo que en términos de la teoría de las políticas públicas dicen, hay que pasar de que esté en el enunciado de los tomadores de decisiones a que esté en los compromisos reales, a que esté en la asignación de presupuesto, a que esté en las metas. Y creo que el papel de la ciudadanía, el papel de las universidades, ahí va a ser muy importante. Tenemos que ser capaces de presionar para que esto pase de agenda gubernamental, de las grandes declaraciones de interés, de preocupación, a que esté en los programas, a que esté en los presupuestos, a que esté en las metas. Y una cosa muy cortica en términos de, creo que hay que trascender de la idea que estuvo muy fuertemente puesta en los últimos 20 años, de que la apuesta por la equidad en el país estaba centrada en el acceso a la educación. Yo obviamente estoy de acuerdo con que se universalice la educación y mucho más donde está el mayor déficit, que es en la educación superior. Pero creo que los estudios que vimos ayer nos hablan de que la inequidad social es una trama mucho más compleja que solamente el acceso a la educación, en este caso la educación superior. Ese discurso de las políticas anteriores que decían vamos a construir sociedades más equitativas ampliando el acceso a la educación superior por la vía de becas, además estaba fuertemente fundamentado en una idea de meritocracia, que creo que con todas las discusiones que se hicieron ayer puede cuestionarse y entenderse que cuando estamos en una sociedad donde los puntos de partida y donde hay tantas barreras puestas en diferentes dimensiones de los modos de vida, la meritocracia no es más que un discurso ideológico un poco para limpiarle la cara a la acción política, digamos que más convencional. Y una última cosa respecto al papel de los servicios de salud, sobre todo en este momento histórico que se abre una posibilidad de repensar los servicios de salud en términos de cómo los servicios de salud pueden actuar en términos de las desigualdades sociales. Creo que hay que trascender una idea, y en esto a todos los que somos salubristas o estamos en el ámbito de la salud pública, nos toca como repensar ciertas cosas y habrá que hablarlo con la ministra con mucho cariño, porque muchas veces se asume que la disminución de las desigualdades va a venir por la vía de que seamos capaces de que otros sectores hagan cosas que tienen que ver con los determinantes sociales. Y eso me parece que está bien, pero es insuficiente. Creo que el ejemplo más claro de eso en la discusión actual es, la ministra tiene absolutamente claro que necesita que el sector de ambiente y vivienda actúen sobre la política de salud con la provisión de agua potable o otros sectores con la provisión de una política que garantice la alimentación de la gente de manera, digamos que adecuada y digna. Creo que eso está muy bien, pero eso es insuficiente. Creo que hay que pensar el papel de los servicios de salud cuando actúan en el marco de la atención primaria. ¿Qué le toca al médico? ¿Qué le toca al promotor? ¿Qué le toca al auxiliar? ¿Qué le toca al odontólogo? ¿Qué le toca a la enfermera? Y ahí
creo que tenemos unas historias previas que se vuelven ciertas prisiones para nosotros, para pensar otras formas de actuar sobre ello. De alguna manera, hemos aprendido y adaptado y aceptado que los equipos que salen de los centros de salud, de los servicios, se dedican a hacer educación, que está muy bien, está muy bien, pero es insuficiente. Se dedican a hacer demanda inducida y canalizar las necesidades de atención de la gente hacia los servicios, lo que evidentemente aumenta el acceso a la atención, sin duda, y está bien, pero están absolutamente desconectados de la gestión de los procesos de determinación social en el territorio, porque la arquitectura de la gestión está desconectada. Hacemos gestión de la salud en la dimensión colectiva completamente aislados en el territorio desde lo sectorial. Entonces, además de que somos pocos haciéndolo en los territorios, de que los recursos son pocos para las acciones de salud pública, nosotros reducimos la acción a la educación, a incentivar la demanda inducida y a la canalización, porque tenemos que repensar la arquitectura de la gestión. Equipos en los territorios de atención primaria no pueden dejar pasar a los niños ni a los jóvenes desescolarizados. Tendrán que ser los canalizadores de la transformación de los mejoramientos de vivienda, tendrán que ser los canalizadores de las transformaciones en los entornos de vida de la gente. Pero para que eso pueda ocurrir y puedan colocarse metas de esa naturaleza, la gestión de salud no puede hacerse como hoy la hacemos, que está separada y aislada, y pues eso es un obstáculo, digamos que importante. Creo que tenemos espacio para algún comentario o alguna pregunta de las personas que están aquí presentes a los invitados. No sé si hay alguna pregunta para los invitados. ¿Cuál es el orden? Démosla aquí al profe Juan Carlos. Bueno, es que se ha dicho tanta cosa tan importante que es difícil como concentrar la atención en algo en particular, pero quisiera resaltar algo que señaló Gabriel y quisiera pues inicialmente preguntarle a usted, Gabriel, cómo ve el asunto, aunque me imagino que los otros invitados tienen bastantes elementos para aportarnos. Usted mencionó algo que es muy importante y es que en últimas lo que le entendí es que en la concepción misma de cómo se produce, consume y traslada conocimiento hay un problema. Pero quería agregarle algunos elementos que a mí me parece también problemáticos y que valdría la pena compartir cómo los ve usted. En el conocimiento hoy vemos una tendencia profunda a la especialización y a la superespecialización. Y eso tiene cosas muy afortunadas, pero también tiene, digamos, consecuencias importantes a la hora de, por ejemplo, hacer un conocimiento alterno, diferente, con gente súper especializada que termina siendo muy analfabeta en muchas cosas y entonces posicionándose desde la superespecialidad. Ahora, profe, hay otro elemento. Profe, ¿puede también acercarse un poco el micrófono? Qué pena. Hay otro elemento también que me parece complejo y tiene que ver con los procesos de validación de conocimiento. ¿Cómo se valida el que yo produzca conocimiento, lo comparta y haya un entorno que me dice, oiga, eso es válido? Hay otro elemento que es el de la comparación de experiencias. Uno defiende mucho la idea del conocimiento situado, del saber práctico, pero una de las dificultades de ese saber práctico es que suelen ser procesos muy singulares. Y entonces, ¿cómo entra el ejercicio de la comparación y cómo entra el ejercicio de la validación del saber? Y otro elemento muy también complicado tiene que ver con la manera como nosotros
articulamos ciencia y tecnología en los espacios de conocimiento ligado a la mercantilización del saber. Entonces, la misma universidad tiene muchos problemas a la hora de entrar en esa red de producción de conocimiento y, en particular, los indicadores de productividad se convierten también en un obstáculo para intentar hacer otro tipo de conocimiento y más difícil para intentar hacer articulaciones entre universidad, comunidades, tomadores de decisiones. Entonces, quería un poco conocer su experiencia, Gabriel, de cómo ponen esos otros elementos en funcionamiento en ese esquema que usted nos proporcionó. Y solo quería hacer una cuña, es porque estoy leyendo un libro que me ha parecido impresionante, interesantísimo. Se llama La tiranía del mérito, del filósofo Michael Sandel. Y lo impresionante del argumento es que lo que nos está diciendo es: las sociedades que se han regido por el mérito terminan siendo polares políticamente, sumamente desiguales económicamente y terminan dejando de lado la noción del bien común. Muchas gracias, un panel muy aterrizado y muy orientador para reflexión. Yo quisiera insistir en algo. Oscar ayer decía que yo me caracterizo por ser un monitoreador epistemológico y porque del modo como conocemos y cómo pensamos y cómo actuamos en el entender, en lo cognitivo, depende profundamente la acción y las posibilidades de la acción. Y por eso no se puede innovar en la dirección que se está planteando aquí muy ricamente, ni solo los conceptos, o tener buenos conceptos alternativos, pero tener una praxis convencional, o tener conceptos alternativos y tener una metodología que traicione esos conceptos. Me explico. Yo veo mucho que por razones de gestión hay una reducción focalizadora de las acciones, o sea, se especializa la acción. Y eso no debe, o sea, una acción especializada es necesaria, no la estoy cuestionando, pero una cosa es especializar la acción y otra cosa es reducir el objeto de transformación. Por eso yo pienso que ahí nos apoya mucho, estaba pensando justo a raíz de las reflexiones valiosas que ustedes nos han presentado, que una epidemiología crítica nos ayuda mucho a poder mantener conectados, insertados los elementos de transformación. Yo quiero transformar la desnutrición de componentes esenciales tal y cual. Ok, perfecto, esa es una acción que hay que hacer, porque esa es protección de niños concretos en una edad temprana donde puede afectar ya. Ok, perfecto. Pero el rato que yo para focalizar gestión, focalizo la lógica, yo estoy fragmentando, estoy siendo cartesiano, voy a volver a lo del primer día, porque estoy separando del contexto el objeto de transformación. Entonces yo por eso mantendría una metodología que es la única que nos puede ayudar y que esa es la que hay que meter en los talleres de formación de tomadores de decisiones, de la propia población con la que luchamos juntos y de la universidad, porque las tres están pecando en lo mismo. Las organizaciones sociales también están pecando, tienen su objeto de transformación pero lo descontextualizan de su propia realidad, uno de ustedes lo decía. Entonces creo que es importante de principio a fin en todos los componentes de esta problemática, las comunidades organizadas, los tomadores de decisiones democráticos y las universidades con aspiración de reforma universitaria, en los tres escenarios en movilización. Creo que tenemos que entrenarnos a pensar con integralidad, sin desconectar y puntualizando, focalizando la acción, pero sin reducir el espectro de la transformación. Yo no puedo transformar en un tema de género el género si no transformo un contexto que determina las condiciones de género. A eso me refiero. No sé, quisiera una opinión de ustedes sobre esta reflexión.
Bueno, también quiero hacer alguna reflexión y poder escuchar las apreciaciones de ustedes, porque sí ha sido muy rico todo este panel y realmente nos toca mucho desde el Observatorio Nacional de Salud. Y sí, es que hay muchas cosas en juego precisamente en ese diálogo entre quienes producen información y quienes pueden usarla, por ejemplo, en la toma de decisiones. Y pues la discusión grande está precisamente en segmentar y ver eso tan funcional, o sea, tan aislados y solo buscar una interfaz, cuando tiene que ser algo conjunto. Pero también hay que tener muchos aspectos en consideración. Por ejemplo, digamos, la urgencia que se tiene desde la propia toma de decisiones, ¿sí? que a veces es un aspecto que desde la academia, nosotros que estamos precisamente haciendo investigación, pero desde el sector público, sí, no tiene tanta, o sea, no está tan presente. Sí. La toma de decisiones generalmente es algo que tiene que hacerse ya, y que si no hay evidencia, pues al final tendrá que recurrir a otras racionalidades. Pero también está la discusión de la falsa neutralidad de la ciencia, o sea, pensar que todo conocimiento, por ser científico, entonces es neutral y no está ajeno a intereses o a propias ideologías. También eso es necesario, digamos, tenerlo en cuenta para poder tener precisamente ese diálogo. Y ya respecto a cómo se transforma la evidencia en desigualdades sociales en política pública, creo que ahí es precisamente donde en el país, particularmente en nuestro contexto, tendremos que centrar la discusión y los esfuerzos, porque ya uno sí puede estar muy de acuerdo en que hay un sobrediagnóstico de la desigualdad. O sea, claramente hay una gran cantidad de ejercicios académicos y tanto el sector público, donde nosotros también hemos participado en estos 9 años, donde se demuestra por uno y otro lado cuáles son los ejes de desigualdad, cuál es la magnitud. Pero el problema es que muchas de las iniciativas se siguen centrando o vuelven a partir de ceros, a decir, listo, vamos a evaluar la desigualdad, y la articulación se vuelve a dar en el sentido de hagamos otra medición de la desigualdad y dejemos unas recomendaciones planteadas en lo que se debería hacer, cuando al final lo que tenemos es que recoger todo lo que ya se ha venido haciendo de la desigualdad de la clase social, particularmente como un eje, digamos, ordenador de la acción, para ahora sí centrarnos en cómo es que vamos a intervenir esa desigualdad, cómo esos indicadores de medición de la desigualdad pues al final van a ser más que simples referentes, porque podemos tener el indicador, pero la desigualdad por sí sola no se va a disminuir porque tengamos la medición, sino tenemos que orientar la discusión en cuáles son los ejes que vamos a intervenir y nuevamente la coyuntura está dada para que esas reformas y esos cambios estructurales se den. Bueno, yo creo que este es un espacio que ha suscitado como muchas intervenciones. No sé si por asuntos de tiempo, y nos disculpan, esperamos que en el próximo panel podamos hacer las intervenciones, porque tenemos ya en este momento al viceministro de Salud y Protección Social con nosotros, al doctor Luis Alberto Martínez, pero previo tenemos como otro espacio de panel y un receso breve de 10 minutos, entonces sabemos que estamos como un poquito sobre el tiempo. Excusamos porque sabemos que hay muchos aportes más por hacer, pero digamos por respeto a las personas que están sobre todo en el auditorio, bueno, los que están conectados también vía Zoom, para que puedan tener como la agenda de manera completa. Entonces, les invitamos a un breve espacio de 10 minutos de receso para que puedan tomar café. Afuera hay un punto de café disponible para ustedes y para todos. Perdón, profe, Vamos. ¿o quieren seguir? Pues… No, vamos, muchas gracias a las personas que nos acompañaron y nos vieron. Recuerden que esta reflexión, esta conversación se va a publicar en el podcast que tenemos con el proyecto que se llama Desigualcast. Lo pueden encontrar en Spotify, pero también lo pueden encontrar en Google Podcast abierto para que lo puedan escuchar los demás episodios donde tratamos temas alrededor sobre desigualdades sociales y su relación con la salud. Muchísimas gracias y vamos entonces al receso y gracias a todos los invitados. En 10 minuticos nos vemos acá nuevamente, gracias. En el episodio vamos a finalizar los comentarios. Muchas gracias. Gracias a los invitados, profesor Oscar también. Muchas gracias.